Hola, ¿qué tal? Soy Mariela Pluis, tengo 43 años. Quiero contarles sobre mi llamado misionero y si tuviera que resumirlo en una sola palabra diría que es un proceso. Y en mi caso un proceso que duró muchos años. Quiero contarles que, bueno, tanto del lado de la familia paterna como del lado materno, eh, son todos cristianos, de Iglesia Bautista, y así crecimos. Y la verdad es que tanto de un lado como del otro de la familia tenemos referentes de pastores y misioneros, así que es como que en el ADN de la familia ya venía un poco impregnado esto del servicio, de la entrega, del amor a la obra. A los 6 años de edad me entregué a Cristo, lo recibí a Jesús como mi Salvador en un campamento de niños. A los 9 años me bauticé y siempre tuve curiosidad y me gustaban mucho las historias misioneras. La que siempre recuerdo con cariño a una hermana que era mi maestra de escuela dominical, que me contó y quedó grabado en mí, fue la historia de la misionera Amy Carmichael, la que quería tener ojos azules, que fue misionera en la India. Bueno, con el transcurrir de los años, a los 12 años, por una decisión familiar y por otros motivos, cambiamos de congregación y nos congregamos luego en la Iglesia Bautista del Redentor Rosario, que hasta que llegamos a Cholila, ahí permanecí toda mi adolescencia, mi juventud en esa congregación. Esta iglesia del Redentor fue fundada por un misionero irlandés, don Roberto Hoxford, y en sus orígenes la iglesia fue muy misionera. Abrió muchas obras en distintos lugares de Rosario, en barrios de Rosario, en otras localidades cercanas y aún fuera del país. Pero bueno, por muchos años la iglesia perdió esa visión, hubo una serie importante de dificultades en la congregación y cuando yo llegué, mi adolescencia, escuchaba a los hermanos ya adultos mayores contando esas anécdotas, haciendo memoria de todas esas historias. Así que siempre en mí estaba de decir, Señor, ¿por qué no volver a que la iglesia sea una iglesia misionera? Bueno, pasó mi adolescencia, empecé a servir al Señor en todo lo que podía, en todo lo que había para hacer, me enganchaba y fue por el año 2000 más o menos que unos hermanos de la congregación sintieron de visitar los pueblos vecinos de Rosario para llevar el Evangelio. Era un matrimonio que ellos viajaban en su auto particular cada sábado llevando la palabra, empezaron a tener conversiones y recuerdo cuando ellos volvían los domingos a dar testimonio contando cómo les había ido, que decían que no podían predicar porque los niños de las familias molestaban. Y bueno, a mí eso me indignó un poquito y entonces ahí fui y me ofrecí para hacer una horita feliz. Allí empezamos en lo que le llamó La Salada, en verdad el pueblo se llama Luis Palacio, está a 30 kilómetros de Rosario, y empezamos a ir cada sábado. Yo iba por una necesidad, porque los hermanos querían predicar a los adultos, y con otros jóvenes empezamos a ir y a hacer una horita feliz en la plaza. Por varios años estuvimos en ese lugar. En mi juventud también algún pastor en algún momento me motivó para participar de brigadas y ahí salí de Argentina, fui a Paraguay, fui a Chile y eran brigadas evangelísticas, ¿no? Pero bueno, fue un poquito ir abriendo el corazón, ir abriendo la mente, viendo otras realidades, viendo otra forma de ser cristiano, otra cultura. Eso me ayudó un montón. Y bueno, recién fue en el año 2002 cuando se realizó un congreso misionero en nuestra iglesia. Había muchísimos jóvenes, se había invitado a muchos hermanos de distintas congregaciones, en realidad estaba dirigido bien a los jóvenes, donde un pastor nos había pedido a varios que estábamos ahí que ayudáramos como ujieres, que ayudáramos en el hecho de
de tener las tarjetas de decisión, porque al final la hermana, que era la misionera Alba Montes de Oca, iba a estar contando su testimonio y haciendo un llamado. Así que nosotros, nuestra tarea era estar atentos para que cuando ella hiciera el llamado, pasar y tomarle los datos a los jóvenes que tomaran esa decisión. Bueno, para mí fue re impactante porque mientras ella predicaba, mientras ella contaba su testimonio, hubo un versículo en la palabra de Dios que les quiero leer, que es muy conocido, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Yo parada en el fondo, me acuerdo del templo, con las tarjetas en mano, mi corazón empezó a latir muy fuerte. Empecé a sentir algo que me empujaba a pasar adelante, como que todo lo que la hermana decía era para mí. Yo en ese momento tenía unos 20 y tantos, 23 me parece, de años, y la verdad es que tenía intenciones de formar una familia, ya me había recibido como maestra de grado, quería trabajar, quería servir al Señor con mi profesión, pero había cosas que no estaban del todo definidas. Y la verdad era que en ese momento yo sentí que todos los proyectos que yo había hecho eran míos, ¿sí? Y que el Señor me estaba llamando para algo mejor. Así que ahí pasé adelante, llorando, porque es muy, muy llorona. Pasé adelante, éramos muchos jóvenes. Yo pasé con todas las tarjetas en mano a tomar la decisión de ofrecer mi vida al ministerio misionero. Sentí realmente eso, particularmente ese día. Pero por eso digo que es un proceso, porque cuando miro hacia atrás hubo un montón de cosas que el Señor puso en mí, que me fueron moldeando y me fueron sensibilizando. El Señor nunca va a llamar a nadie que no esté ocupado en la obra. El Señor va a llamar a aquellos que ya están trabajando. Y eso siempre lo tuve muy claro. Así que a partir de ahí mis prioridades cambiaron y de lleno me involucré en las misiones, a participar en congresos, a apoyar a otros misioneros, a sostenerlos, a ofrendar, a motivar a mi congregación para ser más misionera. Y ahí fue lo lindo, porque después, al año siguiente, yo lo conocí a Esteban, en unos meses nos casamos, después llegaron los Melli, y en todo eso jamás pensamos que éramos nosotros los primeros que íbamos a salir. Y el Señor, después de tanto esfuerzo y de tanto enseñar y de tanto involucrarnos, fuimos nosotros los que el Señor llamó para salir a las misiones. Así que, bueno, después intentamos de capacitarnos, y ya con Esteban y los Melli seguimos trabajando como laicos en la obra misionera, ahí a pocos kilómetros de Rosario. Seguíamos visitando, apoyando a otros. Fuimos a capacitarnos y en el año 2008-2009 conocimos la realidad de la Patagonia, porque al principio queríamos ir como misionero al exterior, a los pueblos menos alcanzados, donde hay una gran necesidad. Nunca pensamos en nuestro país, porque siempre pensamos que era ya todo alcanzado. Y así fue como en el 2008-2009 conocimos la realidad de la Patagonia, de tantos pueblos, de la necesidad de obreros que vivan y que enseñen la verdadera palabra del Señor. Así que hasta ahí más o menos le puedo contar. Después del 2009 recién hubo otro proceso donde conocimos Cholila, y 2011 en definitiva llegamos aquí, y ahora todavía seguimos por un tiempo más aquí. Así que bueno, eso es básicamente todo lo que quiero compartirles. Hay muchas cosas interesantes para poder decirles, pero ha sido un gran desafío, sigue siendo. Y hoy más que nunca, en estos días particularmente de cuarentena, quiero contarles que volví a recordar unas palabras de una misionera amiga, que cuando salíamos al campo, definitivamente aquí al sur, me dijo: si estás dispuesta a estar en el campo misionero, tenés que estar dispuesta a que el Señor trate con vos primeramente y en tu corazón. Y así está siendo, y todavía después de 8 años acá en Cholila sigue siendo así. Si uno está dispuesto a ir al campo misionero, es más, no es tanto lo que, o a veces uno piensa que va a dar y va a hacer un montón de cosas. Y es más lo que Dios quiere hacer en uno que lo que uno proyecta o planifica. Así que damos gracias a Dios por poder compartir nuestro testimonio, y que sean todos muy bendecidos.